Cordial saludo, esperando que se encuentren muy bien, señorita Belén Elena. Mi nombre es Emanuel Torres. Hola, profe. Mi nombre es Samuel Cano. En el día de hoy vamos a hacer la exposición correspondiente a la actividad número 5 de nuestro curso de sensibilización a la investigación titulado Proceso Investigativo. Bueno, a lo largo de todo el proyecto de investigación, todo ha tenido como base y como fundamento una imagen, la cual se ha desarrollado pues toda la investigación a lo largo del semestre. La imagen se está evidenciando ahí en la pantalla, que de las muchas posibles causas y conclusiones que hemos sacado de esta imagen, la más certera, la más asertiva es que posiblemente el contexto radique en un posible enfrentamiento. Entonces, con base en esta imagen es que se ha desarrollado toda la investigación y el trabajo de hoy. Bueno, en la imagen hemos determinado algunas problemáticas que son en esencia la destrucción de viviendas e infraestructura, la afectación a la infancia, la crisis humanitaria, el impacto psicológico en los niños específicamente, la violencia, el terrorismo y conflicto armado, el desplazamiento forzado e inevitablemente la pérdida de seguridad y la estabilidad en general. Bueno, como las causas, hemos identificado que hay un conflicto entre Israel y Palestina, ataques militares y operaciones de represalia, bloqueo y restricciones económicas en Gaza, ausencia de una solución política duradera. Tenemos también el extremismo de grupos militares, desigualdades y tensiones territoriales, desgaste económico y social y la falta de protección para los civiles. Por su parte, pues no hay causas sin consecuencias, ¿cierto? Entonces, determinamos algunas y las agrupamos en consecuencias sociales como desintegración social o aumento de la pobreza y marginación, consecuencias emocionales como traumas psicológicos y pérdida del sentido de seguridad, consecuencias culturales, como la destrucción del patrimonio cultural o la misma pérdida de las costumbres de las comunidades, o consecuencias ambientales que inevitablemente hay contaminación y degradación ambiental por causa del terrorismo. Tenemos también como otras consecuencias, siguiendo pues lo que nos estaba diciendo el compañero Manuel, consecuencias económicas como son la destrucción de la infraestructura, también hay consecuencias familiares, la desintegración familiar, niños huérfanos y desatendidos. También tenemos graves consecuencias en la educación, que es la interrupción e imposibilidad del acceso a la educación, y de ahí se desprenden pues otras más. Y por último también tenemos algunas consecuencias políticas como la radicalización y resentimiento generalizado, el debilitamiento del gobierno y declive en el gobernar. Bueno, y también habíamos propuesto unas posibles soluciones para esta problemática observada, que es, primero, la intervención humanitaria inmediata, segundo, las soluciones políticas a largo plazo, una reconstrucción y desarrollo sostenible, apoyo psicosocial y rehabilitación terapéutica. También como posibles soluciones tenemos el fortalecimiento de la protección civil, diálogos de paz y de reconciliación en la medida en que sea posible, acciones e intervenciones ambientales y también un apoyo internacional prolongado, desinteresado y que también que sea estable, que se dé por medio de mediación, sanción y recompensas desde la diplomacia. Bueno, y ahora sí vamos a hablar de realmente el contexto que nosotros habíamos observado, que habíamos leído, que habíamos determinado en nuestra investigación. Entonces, el tema de nuestra investigación y de nuestra observación y análisis se puede centrar en cómo los conflictos bélicos afectan a los niños, tanto emocional como psicológicamente, y cómo las familias se reconstruyen tras el desplazamiento forzado y en cómo el entorno de las comunidades sufre y se adapta a la devastación producto de la guerra y de sus intereses. Bueno, eso con respecto al tema. Ahora, con respecto al contexto, determinamos que parece ser una zona de guerra. Probablemente estamos hablando de Gaza, donde las personas han perdido sus hogares y luchan por sobrevivir en medio de la destrucción y la amenaza de constantes ataques. Y ya como una lectura e interpretación particular que le hemos hecho a la imagen y al contexto de la investigación, reconocemos que se relaciona con otros contextos como las crisis de refugiados en Siria, Ucrania o en nuestra propia Colombia, desastres naturales que dejan a las familias sin hogar y situaciones de violencia urbana que generan desplazamientos forzados y desintegración social.
Bueno, de las preguntas que hemos hecho en la investigación de carácter cualitativo y cuantitativo, que eran 5 y 5, de cada carácter las hemos resumido en una sola. Por ejemplo, las de carácter cualitativo, las 5 que hemos elaborado, las podríamos resumir en cómo describirías desde tu percepción el impacto emocional, las dinámicas familiares, el apego a objetos personales, el apoyo comunitario y las esperanzas o temores que experimentan los niños y sus familias víctimas de un ataque terrorista, considerando las múltiples consecuencias como el desplazamiento, la destrucción de sus hogares y los cambios en su vida cotidiana. En esta pregunta se resumirían las 5 que hemos hecho en el carácter cualitativo. Ahora bien, en el cuantitativo, las 5 preguntas las podemos resumir en una sola. ¿Cuál es tu percepción sobre el impacto de la situación en los niños y sus familias en términos de emociones, en acceso a recursos básicos, pérdida de hogares, interrupción de la educación y nivel de afección en comparación con los adultos? Entonces, aquí se podrían resumir las preguntas que hemos elaborado. Bueno, entonces de esas preguntas que habíamos elaborado en la actividad número 3 hemos hecho también un análisis de cada una de ellas por medio del cuestionario que habíamos dirigido a la población, ¿cierto? Pero entonces de ese cuestionario hemos emitido unas conclusiones que coinciden en diferentes respuestas, como lo es el impacto emocional con respecto a las preguntas cualitativas, el impacto emocional, el apego a objetos personales, los cambios en la dinámica familiar, el apoyo comunitario y las esperanzas y temores. Y por su parte, en las preguntas cualitativas, pues hemos determinado el análisis a manera de lectura o de representación gráfica. Bueno, la elección del proyecto a investigar, de los 3 que habíamos sacado, hemos escogido el de la construcción del conflicto palestino-israelí, que en la prensa nacional. Este es el proyecto que hemos escogido. Bueno, entonces el tema de este proyecto principalmente es el análisis documental llevado a cabo por algunos periódicos colombianos como El Espectador, El Nuevo Siglo y Semanario Voz sobre el conflicto israelí-palestino entre 2011 y 2016. Se titula La construcción del conflicto palestino-israelí en la prensa nacional y el autor es Sergio Daniel Ruiz Cantillo, que es una tesis de grado para la licenciatura en Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica Nacional. Bueno, el objetivo general de la investigación, eh, el objetivo inicial que el autor proyectó para esta investigación fue el de identificar cómo se ha construido el conflicto palestino-israelí en la prensa colombiana a través de los diarios ya mencionados por mi compañero, El Espectador, El Nuevo Siglo y Voz entre 2011 y 2016. También se ha manejado un enfoque de la investigación que el autor procuró establecer para el desarrollo de la investigación fue el cualitativo con un análisis hermenéutico documental basado en artículos editoriales y columnas de los medios periodísticos o de prensa nacional ya mencionados anteriormente. También se ha desarrollado un contexto de la investigación, que este contexto es la representación y la divulgación mediática del conflicto palestino-israelí en Colombia durante un periodo específico, a saber, aproximadamente entre el 2011 y el 2016. La población objeto o la muestra de esta investigación fue realmente interesante porque no se trataba de personas en específico, sino que la investigación consistió en el análisis de noticias publicadas en los diferentes periódicos expuestos y seleccionadas a su vez como una muestra representativa de distintos enfoques ideológicos dentro de la prensa nacional. Y por su parte, eh, los instrumentos de investigación utilizados por el autor fueron igualmente la población o muestra que se relaciona directamente, que es una recolección documental de los tres medios impresos. Entonces ambos se relacionan directamente, tanto la población como los instrumentos, y concatenan o coinciden en que fueron los tres eh, noticias de la prensa las que utilizaron para esta investigación. Eso es todo, profe. Esperamos sus comentarios. Le agradecemos mucho por la atención. Listo, profe, muchísimas gracias. Un agradecimiento muy especial pues por el acompañamiento a lo largo del semestre. Bendecido día.